En Venezuela, reunida en la denominada Plataforma Unitaria, anunció que escogerá un candidato presidencial para las elecciones del 2024 a través de unos comicios primarios que prevé celebrar en el 2023. La intención es abrir un proceso de consultas para la elección de un líder unitario que intente sacar al chavismo del poder, según un comunicado de la plataforma. También se anunció que el expresidente del Parlamento, Omar Barbosa, actuará como secretario ejecutivo de esta coalición de partidos. La plataforma cuenta con el apoyo del presidente interino Juan Guaidó. En esta parte nos acompaña Roberto Enríquez, el presidente del partido COPEI, miembro de la plataforma unitaria, además delegado de la oposición en la mesa de negociaciones de México. Ahí está en pantalla. Bienvenido. Una buena mañana. Un honor, saludos y aquí estamos a la orden. Lo primero, esta reestructuración de la plataforma unitaria y la decisión de buscar ese candidato unitario para participar en los comicios, en las elecciones presidenciales del 2024, ¿tiene que ver, le pregunto, con la gestión de Estados Unidos para que se reanude la negociación como tal, política, con el régimen de Nicolás Maduro? Mira, son varias líneas de trabajo, ¿no? Primero tengo que comenzarte, te agradezco las comillas. Para nosotros, las elecciones presidenciales primeramente tienen que ser justas y libres, y lo antes posible, pero fundamentalmente justas y libres, por supuesto. Nosotros no estamos trabajando en función de una fecha porque creemos que las elecciones presidenciales están pendientes y es una deuda que hay con el pueblo venezolano, unas elecciones presidenciales libres y justas. En función de eso, hay varias tareas pendientes. Yo creo que hay un ciclo político que se cierra y hay un ciclo político que se está abriendo y que hay que echar unas bases muy sólidas, y por eso es que ese encuentro en Panamá es muy importante. Yo he recordado mucho el exilio político chileno y la dirigencia política chilena para enfrentar a la dictadura de Pinochet. Se reunieron en Venezuela bajo el auspicio de la democracia cristiana y de la socialdemocracia, hombres como Arístides Calvani, Rafael Caldera, el expresidente Luis Herrera Campins, el expresidente Caldera también, el expresidente Carlos Andrés Pérez, y promovieron un encuentro de liderazgo político chileno en Venezuela, en la colonia Tovar. Pues bueno, hacíamos ese paralelismo. Hoy en día, factores de la plataforma unitaria no quiere decir esto de ninguna manera que creemos que solo somos nosotros exclusivamente la oposición, pero no es menos cierto que el soporte, el centro gravitacional de la lucha democrática de los últimos años ha estado basado en las fuerzas políticas que componen la plataforma. Hacía falta mirarnos, hacía falta hablarnos a la cara, hacía falta reconocer aciertos y errores y entender que esta nueva etapa pasa por la unidad, que la unidad es un valor fundamental y que la unidad ciertamente no es suficiente con nosotros, pero no es menos cierto que sin nosotros es imposible construir un esfuerzo unitario. Entonces de aquí salimos a entrar en comunicación con todos los sectores democráticos del país para construir una unidad que venga desde los cimientos populares, desde la consulta a la gente, que no sea un artificio de cúpulas o de élites. Y es por eso que es tan importante marcar el rumbo, construir el camino hacia una elección primaria que nos dé muchísima fortaleza popular para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro en un desafío electoral que en paralelo, bien oportuno que tú lo dices, debemos hacer todos los esfuerzos para que en el proceso de negociación de México se consigan las condiciones para que hayan elecciones libres en Venezuela. Entonces, un esfuerzo no es óbice para avanzar en el otro. Por un lado, tenemos que lograr un acuerdo. Venezuela necesita un acuerdo de garantía democrática, de convivencia democrática, que pasa por unas elecciones libres y justas, pero por el otro, las fuerzas democráticas tenemos que unirnos, porque de nada sirve una cosa si no logramos la otra y viceversa. Señor Enríquez, usted estuvo presente en el cónclave de la oposición venezolana en Panamá. Le pregunto, ¿en esa reunión estuvo presente una delegación del gobierno estadounidense? Estamos en comunicación permanente con todos los sectores. En nuestro cónclave, en nuestra reunión, estuvimos solo nosotros.
Fue una reunión de los factores políticos. Allí pudimos encontrarnos compañeros que teníamos muchos años sin vernos, también te confieso, fue muy emotivo, pero lo importante es que fue una ruta que fue diseñada por nosotros mismos, unas reglas de juego de la plataforma unitaria acordadas por nosotros mismos y por supuesto que entramos en comunicación no solo con los Estados Unidos, sino con la Unión Europea y por supuesto con todos los sectores del país. Salimos de aquí a informarle al mundo y a informarle al país que la unidad se relanza, que el compromiso con alcanzar la democracia es un compromiso para toda la vida y es un compromiso del día a día. Y creo que esa es la gran noticia o la noticia positiva que le tenemos al país, consciente de que no es suficiente, ojo. Señor Enríquez, ¿están ustedes de acuerdo con que Estados Unidos relaje, levante las sanciones al régimen de Nicolás Maduro? Nosotros estaremos de acuerdo en que todo avance que implique la reinserción de Venezuela a la comunidad internacional pasa por garantías democráticas. En Venezuela se tienen que alcanzar acuerdos que hagan prevalecer el derecho a vivir en democracia, elecciones, y esto quiero subrayarlo y ponerlo en mayúscula, elecciones libres y justas para que todo lo que generó el aislamiento y las sanciones, todo lo que lo causó, desaparezca y al mismo tiempo irán desapareciendo las sanciones. Pero nos parece un contrasentido creer que se puede avanzar en una cosa si no se avanza en democracia. Señor Enríquez, hablemos de las primarias del 2023. De allí saldrá la figura que competirá seguramente con Nicolás Maduro en los comicios del 2024. Le pregunto, ¿todos los partidos de oposición están de acuerdo? Mira, yo no me atrevo a hablar por todos, me atrevo a hablar por quienes escuché y por quienes he conversado y por quienes suscribimos el acuerdo de la plataforma unitaria. Todos estamos de acuerdo en que deben haber unas elecciones primarias muy amplias, muy inclusivas, muy transparentes, con un órgano rector que le genere la confianza a todo el país y que de allí no tengo la menor duda que ahí va a haber un punto de inflexión que nos va a relanzar con mucha fuerza para poder derrotar a la administración de Maduro y sus colaboradores, por llamarlos de alguna manera. Evaluemos ahora el escenario electoral 2024, posiblemente. ¿Van a esos comicios sin condiciones? El CNE, por ejemplo, se quedaría así como está, bajo el dominio del régimen. ¿Qué van a exigir? ¿Habrá una verdadera, por ejemplo, observación internacional independiente sobre este proceso electoral? Todas esas garantías, mira, acabamos de hace poco ver el informe de los observadores de la Unión Europea. Más claro no canta un gallo. Yo creo que difícilmente se puede hablar de unas elecciones libres y justas si no hay verdadera observación internacional, si no hay derecho de todos los venezolanos a poder votar, si no hay acceso a los medios de comunicación, si no hay garantías de la transparencia y la confiabilidad del voto. En fin, hay muchas garantías de orden técnico, hay muchas garantías de orden político y muchas garantías de orden estrictamente electoral. Pero por eso te digo que el tema Venezuela necesariamente pasa por elecciones libres y justas, pero no termina ahí. Termina realmente en la necesaria construcción de un acuerdo de convivencia democrática que no es otra cosa que el respeto a la Constitución venezolana. Señor Enríquez, los millones y millones de venezolanos que están fuera de su país, que sin duda la mayoría son opositores, ¿van a poder votar? Esa es la lucha que tenemos que dar, ese es el gran esfuerzo que tenemos que dar. Lo único que yo puedo garantizar a nombre de la plataforma unitaria y no a título personal es el compromiso nuestro de luchar en cada milímetro de espacio que tengamos para que nuestros compatriotas, que les duele tanto este país como a los que estamos en Venezuela, tengan el derecho a ejercer el sufragio, que además es un derecho constitucional. Aunque no vivan en Venezuela, tienen ese derecho constitucional. El problema que tenemos es que justamente como en Venezuela hay que reparar la Constitución, parte de la lucha es poder garantizar que nuestros compatriotas voten. En pantalla, Roberto Enríquez, el presidente del partido COPEI, miembro de la plataforma unitaria, a quien le agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Señor Roberto, será hasta la próxima.
Buen día, muchas gracias y espero haber podido ser lo más claro posible y seguirles informando cada vez que sea necesario. Hasta pronto, ya son las 8:40.